Estimados estudiantes, la Cátedra de Ciencias Químicas les da la bienvenida a esta videotutoría. En esta ocasión repasaremos la nomenclatura de los hidrocarburos aromáticos. Comencemos. Para la nomenclatura de compuestos aromáticos, vamos a observar que para facilitar el proceso de nombrar a estas sustancias se suelen utilizar nombres comunes y estos son aceptados como correctos según el sistema de nomenclaturas IUPAC. Por lo general, el compuesto aromático se va a conocer como un compuesto areno y si tenemos que nombrarlo como un grupo sustituyente lo vamos a llamar grupo arilo. Aplicando estas reglas al benceno, que es el areno más simple que podemos encontrar, vamos a ver que el nombre común que se le da es benceno, mientras que si se tiene que utilizar como grupo sustituyente se le llama grupo fenilo. Otros hidrocarburos aromáticos que suelen nombrarse utilizando nombres comunes son los siguientes. Tenemos por ejemplo el tolueno, que consiste de un anillo aromático con un sustituyente metil. Tenemos por ejemplo el cumeno, que consiste de un anillo aromático con un sustituyente isopropil. Tenemos por ejemplo el estireno, que consta de un anillo aromático con un sustituyente vinil. Y tenemos el sileno, un anillo aromático que presenta dos sustituyentes de tipo metil. Cuando empezamos a nombrar sustancias aromáticas que presentan más de un sustituyente en el anillo aromático, vamos a seguir ciertas reglas para poder llevar el orden de la manera en que tenemos que nombrar a los átomos de carbono en la estructura. La primera de estas reglas es que si hay dos sustituyentes en el anillo aromático, es posible obtener tres estructuras isoméricas. Para apoyarnos en este concepto vamos a observar la imagen que tenemos en la pizarra. En este caso tenemos un anillo aromático que tiene un solo sustituyente, un sustituyente de tipo metil. Ahora, dependiendo de la posición en la cual se ubique el segundo sustituyente, vamos a tener tres posibilidades de isómeros. Primeramente, si el segundo sustituyente se ubica en el carbono 2, lo vamos a llamar isómero de posición 1,2 o isómero orto. Si el sustituyente segundo que está entrando al compuesto se ubica en el carbono de posición 3, lo vamos a llamar isómero de posición 1,3 o isómero meta. Y si el sustituyente entra en el cuarto átomo de carbono, lo vamos a llamar un isómero de posición 1,4 o isómero para. Ahora vamos a observar que en este caso, como estamos hablando de que tenemos solamente un sustituyente metilo más otro sustituyente que se va a agregar a la cadena, no importa de qué lado del sustituyente 1 coloquemos al sustituyente 2. Si está en el átomo de carbono anexo, va a ser un isómero de tipo orto. Y si está en el isómero del carbono 3 correspondiente, siguiendo el orden de numeración de la cadena, va a ser un isómero de tipo meta. Vamos a observar esto de una manera más clara analizando los isómeros del compuesto sileno, que recordemos que el sileno tiene dos grupos metilos como sustituyentes. Si los dos grupos metilos se encuentran en las posiciones 1,2, lo vamos a llamar 1,2 dimetilbenceno o también podemos usar el nombre común y llamarlo un isómero ortosileno o osileno. En el caso de que los sustituyentes metilos se encuentren en las posiciones 1 y 3, lo vamos a llamar 1,3 dimetilbenceno o lo podemos llamar también isómero metasileno. Y en el caso de que los dos sustituyentes metil se encuentren en las posiciones 1 y 4, lo vamos a llamar 1,4 dimetilbenceno o también lo podemos llamar por su nombre común parasileno. La segunda regla nos dice que si los dos sustituyentes son diferentes, entonces se utilizan los mismos prefijos, pueden ser orto, meta o para. O también se pueden utilizar las numeraciones 1, 2, 3 o 4. Y los sustituyentes se van a nombrar por orden alfabético. En este caso, observemos el siguiente ejemplo,
tenemos una estructura con un sustituyente etil y con un sustituyente metil. De igual forma que trabajamos con los alcanos, alquenos y alquinos, en el caso de los grupos sustituyentes la prioridad la tiene la cadena de carbono más larga. Es decir, en este caso el grupo sustituyente con prioridad es el grupo etil, de manera que ese va a ser nuestro carbono 1. Siguiendo la numeración hacia el extremo donde aparece más pronto el siguiente sustituyente, tendríamos que el sustituyente metil está en el carbono 2. Esto nos daría que el nombre de la estructura sería 1-etil, 2-metilbenceno, o también lo podemos llamar ortoetilmetilbenceno. Otro ejemplo de este tipo de comportamiento lo observamos con la siguiente estructura. Aquí también tenemos un sustituyente etil que será en el carbono 1 y vemos que el sustituyente metil aparece hasta el carbono 4. Esto nos da una nomenclatura de 1-etil, 4-metilbenceno o para etilmetilbenceno. Ahora, a estas alturas del curso vamos a empezar a hablar de varios grupos sustituyentes que todavía no hemos mencionado. Y es importante que hablemos del orden de jerarquía que van a llevar estos grupos sustituyentes a la hora de realizar las nomenclaturas de los compuestos, tanto los que ya hemos visto como los que vamos a ver en capítulos posteriores. Para esto nos vamos a apoyar con la tabla del orden de jerarquía de los grupos funcionales. En esta tabla tenemos el nombre de los grupos funcionales junto con la prioridad que tienen y tenemos también la estructura para que podamos reconocerlos fácilmente. Vemos que el grupo que tiene la prioridad número 1 es el grupo del ácido carboxílico, que consiste de un átomo de carbono unido mediante un doble enlace a un átomo de oxígeno y mediante un enlace sencillo a un grupo OH, un grupo hidroxilo. El segundo lugar lo ocupan los ésteres, un átomo de carbono unido mediante doble enlace a un átomo de oxígeno y unido por enlaces sencillos a un átomo de oxígeno que está unido a una cadena de carbono. La amida presenta la estructura del átomo de carbono con doble enlace a oxígeno y enlace sencillo a una amina, un grupo nitrógeno con hidrógeno o con cadenas de alquilos. Tenemos el grupo nitrilo que tiene un átomo de carbono unido con triple enlace a un átomo de nitrógeno. Le sigue el grupo aldehído con un átomo de carbono unido mediante doble enlace al átomo de oxígeno y luego con enlace sencillo a hidrógeno. En sexto lugar está la acetona, un átomo de carbono unido a un doble enlace con oxígeno y mediante un enlace sencillo a dos cadenas de carbono. El séptimo grupo, que son los alcoholes, es el grupo de oxígeno unido a hidrógeno o grupo hidroxilo. El grupo de las aminas es un grupo alquilo unido a un átomo de nitrógeno. En el caso del éter tenemos una cadena de carbono unida a un átomo de oxígeno que en el otro extremo tiene otra cadena de carbono. Los dobles enlaces y los triples enlaces ya los conocemos. En el caso número 12 tenemos al grupo nitro, que es el grupo NO2. En tercer lugar tenemos a los halógenos, que es el grupo de la familia halogenada de la tabla periódica, flúor, cloro, bromo o yodo. Y en el número 14 tenemos a los radicales, que son cadenas de carbono. Este orden de jerarquía es importante porque me va a definir qué grupo funcional o qué grupo sustituyente tiene jerarquía para nombrar como carbono 1 a la hora de realizar nomenclaturas. Entonces es importante que lo recordemos para los capítulos que están por venir. Finalmente, una tercera regla que tenemos para la nomenclatura de los compuestos aromáticos es que si hay más de 3 sustituyentes en el anillo aromático, se tiene que especificar su posición por medio de números. Ya no vamos a utilizar la nomenclatura orto, meta y para. Simplemente vamos a usar la numeración. Por ejemplo, tenemos en este caso un anillo de benceno con 3 grupos metil sustituyentes. Llevaría el nombre de 1,2,3 trimetil benceno. En el segundo caso tenemos 2 grupos metil y un grupo etil. El grupo etil, como tiene la cadena de carbono más larga, va a ser el que tiene la prioridad, así que ese va a ser nuestro carbono 1. El compuesto se llamaría 1-etil 3,5 dimetilbenceno. Y finalmente tenemos este ejemplo donde la prioridad de numeración la tiene el yodo por ser un grupo halógeno. Entonces el yodo está ubicado en nuestro carbono 1 y la nomenclatura sería 1 yodo 3,5 dimetilbenceno.
De parte de la Cátedra de Ciencias Químicas, esperamos que esta videotutoría haya sido de su utilidad. Muchas gracias.